Los mayores avances suelen venir de mirar a las cosas más cotidianas. ¿Por qué algunos planetas se dan la vuelta en el cielo del ocaso? ¿Cae primero la piedra o la pluma? ¿Y por qué no cae la luna? En manos de Copérnico, Galileo y Newton, esas tres preguntas que podría haber hecho un niño iniciaron una revolución que cambió el mundo. Pues bien, el pasado 11 de febrero un grupo de científicos de diferentes países que trabajaban en el experimento LIGO en Estados Unidos dio una rueda de prensa en la que anunciaron el descubrimiento de ondas gravitacionales, un gran logro, que confirma además la predicción de Albert Einstein, la que hizo hace 100 años. Pero nos podemos preguntar también, ¿qué son las ondas gravitacionales? ¿Qué es lo que observaron estos científicos? ¿Por qué hemos necesitado 100 años para observarlas? Pues bien, para ayudarnos a responder a estas preguntas, contamos hoy con Álvaro Perea, profesor de Relatividad General en el grado de Física en la UNED. Bienvenido. Hola. También está con nosotros, como es habitual en todos los programas, los profesores de Física, Daniel Rodríguez y Cristina Santamarta. Bienvenidos. Bien hallada. Gracias, Isabel. Podemos empezar quizá por explicar de qué hablamos. Es decir, ¿qué son esto que se ha dado a llamar ondas gravitacionales? Sí, las ondas gravitacionales en realidad son perturbaciones en el espacio-tiempo que están causadas por los mayores fenómenos de la naturaleza que se conocen en el universo, como pueden ser agujeros negros en colisión, supernovas, incluso el nacimiento del propio universo. Son fenómenos muy poderosos en la emisión de energía. Esta energía se emite en forma de ondas gravitacionales. Albert Einstein ya lo predijo en 1916, la existencia de estas ondas gravitacionales dentro de su teoría general de la relatividad. En esta teoría se demuestra que los objetos que están acelerados y son muy masivos pueden modificar el espacio-tiempo de tal forma que las ondas que se generan pueden propagarse a lo largo del espacio-tiempo y pueden llegar a nosotros a distancias muy grandes. Estas perturbaciones viajan a la velocidad de la luz en el universo y pueden portar información de su origen e incluso también de las claves de la naturaleza de la propia gravedad. Quizá debiéramos también comenzar por conocer algo de esta teoría de la relatividad general de Einstein que se escribió ya hace 100 años, pero conviene conocerla primero para saber qué es lo que se ha descubierto después. Pues sí, porque la verdad es que la teoría que conjeturó Einstein es grande. Él lo que predijo, y su teoría, es que el universo no es euclidiano, es decir, que las líneas no son los ejes X, Y, que no son líneas perpendiculares, sino que el universo está curvado. Y se curva porque hay masas. Es decir, si no tengo ninguna masa, el universo sería liso y sería como una cuadrícula con sus líneas perpendiculares. Pero eso es como si yo tengo una tela con estos cuadros, pero si yo pongo una masa encima de la tela, ¿qué ocurre? Que la tela se va hacia abajo, que ese tapiz, que es el universo, se curva. Si yo tengo sobre una mesa, sobre algo que está plano, una bolita y le doy un empujón, esa bolita va en línea recta. Y eso ya lo predice las leyes de Newton. Sin embargo, si el espacio está curvado, imaginemos que tenemos una canica en un bol y yo le doy un golpe, va a dar vueltas alrededor del bol. Entonces, para la canica eso es una línea recta. Y sin embargo, para nosotros visto desde fuera, es curvo. Y eso es lo que hizo Einstein en una explicación muy divulgativa y muy vaga. Curvó el espacio-tiempo y además puso en el mismo cacharro el espacio y el tiempo como una unidad. Profesor Rodríguez, entonces la curvatura tiene muchísima importancia, porque de alguna manera, ¿qué es lo que hace esta curvatura? La curvatura describe cuál es la geometría del espacio-tiempo. Es un concepto como muy abstracto, pero en la teoría de la relatividad general se entrelaza con algo mucho más cotidiano y mucho más tangible, que es la masa, la energía. Y podemos decir que esta masa, esta energía, esta materia, le dice al espacio cómo curvarse. Y a su vez el espacio lo que le indica a la masa o a la energía es por dónde se tiene que mover, es decir, determina sus trayectorias. Y hay esta interrelación entre los dos que es lo que se iguala precisamente en la famosa ecuación de Einstein de la relatividad general. ¿Y matemáticamente es algo complicado? Sí, es muy complicado. La teoría de Einstein es extraordinaria. Se conocen centenares de soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein que a lo mejor algún día en el futuro pues tienen una aplicación física, como en su día la solución del agujero negro. Se pensó que era una cosa bastante rara de la teoría, pero después al cabo de un tiempo se descubrió que realmente la naturaleza se comporta así. Tomando como referencia ese modelo que comentó Cristina de la tela que está tensada, si nosotros incrementamos la masa que está soportando la tela, cada vez la hacemos que esté más tensada, llega un momento
en que cualquier toque que podamos hacer a la tela se va a generar una perturbación que se propagará a lo largo de toda su superficie. Eso sería lo que es una onda gravitatoria. Una perturbación debido a la tensión extraordinaria que tiene el espacio-tiempo que se propaga a lo largo del espacio-tiempo. ¿Podemos poner algún ejemplo en el que podamos visualizar, ¿no? Porque parece que al decirlo yo visualizo casi una sábana que está muy estirada y que cualquier cosa la mueve y que va casi de un extremo a otro. Sí, correcto. También en la línea que decía Cristina, en la teoría de la relatividad general se iguala espacio y tiempo. Entonces, realmente, hablar de una propagación en nuestro sentido físico cotidiano es más difícil de entender, pero sí es verdad que tenemos que pensar que son fenómenos extraordinariamente poderosos, con muchísima energía, millones de masas solares, etcétera. Entonces, la idea básica que nosotros podemos conocer es esa tensión y propagación debido a esa tensión. ¿Y cuándo se empezó a buscar pues estas ondas gravitatorias? Pues empezaron ya en los años 50. De hecho, bueno, como bien dice Álvaro, Einstein propuso una serie de ecuaciones en las que se pensaba que muchas soluciones eran simplemente teóricas, ¿no? Que es un argumento físico para demostrarlas, pero que no tenían un volcado a la realidad. Pero ya en el año 57 hubo un científico que planteó que se podían detectar las ondas gravitatorias, que estas ondas son una solución a unas ecuaciones de Einstein, y él propuso que se podía hacer un montaje experimental, pero lo propuso en teoría. Eso fue en el año 57. En el año 62, dos científicos rusos publicaron un método óptico, que es lo que tenemos ahora en el LIGO, que es un método óptico, para detectar las ondas gravitacionales, pero no tuvo más repercusión. En el 69, también otro físico se ideó un experimento utilizando unos cilindros de aluminio para poder detectar también las ondas gravitacionales, pero bueno, tampoco se llevó a cabo. Entonces esto se quedó pues en simples teorías lanzadas en diferentes congresos de física y no tuvieron mucha más repercusión hasta unos pocos años después. Vamos a hablar, que sea un momento, de lo que es el experimento LIGO, porque hemos empezado hablando de él y también ahora se ha nombrado no solamente de cuándo empezó, sino un poco qué es LIGO. LIGO es un interferómetro, es decir, un aparato en el que se lanzan unos rayos de luz que interfieren entre ellos y pequeñas variaciones en las longitudes que recorren esos rayos de luz hacen que interfieran constructivamente dando luz o destructivamente dando oscuridad. Entonces, es un interferómetro muy parecido al del Michelson y Morley, que dio origen a la teoría de la relatividad especial. Es decir, es la misma tecnología, pero bueno, muchísimo más refinada para captar variaciones muchísimo más pequeñas. El LIGO nace de un estudio pues a finales de los años 70 que se financia lo que es el diseño, pero no se empieza a construir hasta los años 90, las primeras estaciones. Ahora el LIGO son dos interferómetros en realidad, uno que está en el estado de Washington, en Estados Unidos, y otro está en Luisiana, y se tienen dos para poder confirmar con uno las observaciones del otro. Y posteriormente nacieron muchos otros cuantos observatorios, y de hecho todavía se está ahora planificando y construyendo nuevos. Hablamos de bastantes años en esta trayectoria de este experimento, y más de 20 años construyendo detectores de ondas gravitatorias. Y sin embargo, ¿nunca se había medido una onda con ellos? Pues no. El primer LIGO empezó a funcionar en el año 2002 y estuvo funcionando hasta el año 2010. O sea, estuvo 8 años en funcionamiento y no se detectó nada. Pero entonces, ¿cómo sabemos si es que ese LIGO funcionaba bien o no funcionaba bien o no se detectaban ondas porque el aparato recibía mucho ruido? Bueno, pues los científicos, que son muy cucos ellos, tenían corriendo el experimento del LIGO. Correr el experimento del LIGO quiere decir que están los haces láseres siempre encendidos y siempre hay un registro de las interferencias que hacen entre estos dos haces láseres. Si esas interferencias son siempre iguales, pues es que no ha sucedido nada. Bien, pues estos científicos de la parte de atrás del escenario de vez en cuando introducían unas señales falsas que eran similares a las que se producirían cuando se detecta una onda gravitatoria, para ver si el aparato las detectaba y si los científicos que estaban estudiando el registro, la salida de este LIGO, se daban cuenta de cómo era, la analizaban y tal. Bueno, pues así como anécdota,
metieron una señal que, por supuesto, reproducía una onda gravitatoria de verdad. Entonces, bueno, pues todos los científicos que trabajaban en el LIGO ya estaban descorchando las botellas, escribieron el paper, lo iban a presentar, y justo cuando iban a presentar el artículo, los zorros estos científicos que estaban por detrás, muy astutos, justo en ese momento les dijeron que era una señal falsa introducida para ver si el sistema funcionaba bien o no. Con lo cual quedó demostrado que el LIGO sí que funcionaba, pero no había detectado señales y no era por un mal funcionamiento. ¿Pero por qué no detecta señales? Pues porque los científicos a día de hoy, ahora mismo, tampoco saben con qué frecuencia se dan estos fenómenos tan extraordinarios, como comentaba Álvaro, en el universo, con qué frecuencia debemos sentir ondas gravitacionales, con qué intensidad nos pueden llegar. Entonces, como eso es desconocido... Claro, las ondas gravitatorias se supone que se están produciendo en todos los lugares del universo. Y eso da un fondo de ruido, que es lo que se detecta continuamente. Si oímos el chirp que se detectó esta vez, veremos que es mucho ruido, y en un momento salta un pico, que es la señal realmente detectada. Estas salidas de tono, lo que se detecta en el LIGO, son estas señales que se inyectaban, como comentaba Cristina, pero el fondo es pues una parte ruido y otra parte ondas gravitatorias que están llegando aleatoriamente y que no se pueden distinguir unos de otros. Antes de llegar pues a lo que ha ocurrido ahora, lo que ha ocurrido para que esto sea portada de todos los medios de comunicación, a mí me gustaría, aunque sea muy brevemente, y ya sé que es difícil con un micrófono delante explicar cómo funciona el LIGO. Sí, es muy complicado, lleva muchísimo esfuerzo. Si leemos la cantidad de científicos que han participado en el proyecto, la cantidad de países, el dinero que se ha invertido, es extraordinario. A raíz de lo que decía Daniel del ruido, es muy difícil, por eso les ha llevado tanto tiempo aislar el efecto de la onda gravitatoria de cualquier otro efecto local en la Tierra, como puede ser la radiación de los propios mecanismos de medición, incluso hablaban del tráfico rodado, de los terremotos, sismología, etc. La clave estaba en que tenían dos experimentos gemelos a una distancia muy grande entre ellos. Los dos estaban midiendo lo mismo. Cada uno de ellos localmente medía lo que perturbaba a esa estación de medición en particular, pero al comparar las dos medidas vieron que había un efecto que se había producido en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta también el intervalo de lo que podría tardar la onda en llegar de un punto a otro, que habían medido precisamente lo mismo. Ese aislamiento de la onda gravitatoria, del efecto de la onda gravitatoria, es lo que es extraordinario en este experimento. El experimento consiste básicamente en enviar dos haces de luz que interfieren en una zona central, y esa interferencia se produce por la reflexión de dos masas en suspensión. Esas masas están completamente aisladas de su entorno, entonces cualquier perturbación que pueda mover ligeramente la masa se va a, reflejar en una oscilación de la interferencia. Esa oscilación de la interferencia se puede traducir en una onda que ha recibido una parte del sistema. ¿Cómo de grandes o de pequeñas son estas variaciones de la longitud? Digamos que partimos de la teoría básica de la relatividad, calculamos qué efecto tiene una pequeña perturbación. Eso quiere decir que si nosotros queremos medir del orden de milímetros o menos, tendríamos que hacer, una extensión del haz de interferencia de miles de kilómetros. Entonces, lo que se consiguió para poder medir algo de precisión es que la longitud de interferencia tuviera varios kilómetros, y eso permitía que se pudieran apreciar modificación de distancias del orden de, no recuerdo bien, serían de 10 elevado a menos 5 diámetros atómicos, creo que es así. Entonces había que construir un experimento muy largo para que la variación de longitud, aunque fuera muy pequeña, fuera detectable. Bien, en las noticias esta explicación, que es complicada, además es complicada a través de este sistema de la radio, pero en las noticias hemos visto muchas imágenes y vídeos de las ondas gravitatorias. Realmente lo que más parece que llamó la atención fue lo que llamamos los periodistas el sonido del universo. Pero realmente lo que se observó es este sonido del universo, quizá muy romántico y muy metafísico. Bueno, podríamos decir que sí, pero realmente no nos llega sonido del universo. Lo que nos llega son estas variaciones de la métrica del espacio-tiempo que hacen que estas interferencias oscilen con el tiempo. Lo que pasa es que esta frecuencia de las oscilaciones
entra dentro del rango auditivo, es decir, es de centenares de hercios, centenares de oscilaciones por segundo. Y por eso podemos convertirlo en sonido, pasando de esa señal óptica a una electrónica y después a una auditiva. Y por eso decimos que es el sonido del universo. Este sonido además tenía un nombre. Sí, por la forma en que evoluciona la frecuencia no es constante, sino que aumenta con el tiempo muy rápidamente. Luego hablaremos seguramente de la interpretación física que se le da a esto. Se llama un chirp. Lo que este chirp, pues lo que te preguntas es de dónde se produjo, de dónde procedía, porque de repente que se oiga un sonido extraño que no ha sido observado antes. Las características del chirp son, como he dicho, una onda que oscila centenares de veces por segundo y además aumenta muy rápidamente su frecuencia. Y como antes había comentado Álvaro, estas ondas gravitatorias proceden de fenómenos extremos, de masas muy grandes que liberan muchísima energía. Por eso lo que se ha interpretado es que esta señal procede de dos masas muy grandes girando una alrededor de la otra y cayendo una sobre la otra. Para ser tan grandes tenían que ser agujeros negros. Y al caer una sobre la otra, pues lo que ha producido la onda ha sido la conversión de esa masa, de esa energía cinética de las dos masas moviéndose en onda gravitatoria al juntarse las dos en un único agujero negro. ¿Se juntan o colisionan? Dicen que coalescen, forman dos agujeros negros que se convierten en uno. Bien, yo creo que todo lo que se ha dicho es muy interesante, pero a mí me gustaría también, para finalizar, pues saber un poco qué es lo que nos puede reportar. Porque cuando lees estas noticias, pues a veces dices, bueno, pues debe ser una cosa maravillosa, o por otro lado, todo lo que tenga que ver con el espacio-tiempo parece casi de cine y nos transporta a otros mundos, curiosamente mucho menos matemáticos de lo que nos decía el profesor Perea, pero en realidad, ¿qué puede aportar o qué aporta este conocimiento del universo? Bueno, en primer lugar, lo que aporta es la verificación experimental de un resultado teórico, que eso siempre es mucha aportación. Y luego, en el terreno de la astronomía y astrofísica, lo que aporta es una ventana nueva para observar el universo. Tenemos varias ventanas para observar el universo. La ventana óptica, pues ahí observamos a través de los telescopios, pero bueno, eso tiene sus limitaciones. También hay otras antenas que estudian la radiación de microondas, la radiación de rayos X, y ahora lo que vamos a hacer es abrir una ventana nueva de observación, que es observar las ondas gravitatorias y así poder ver fenómenos como este, que eso no lo hemos dicho, pero estos agujeros negros se supone que estaban a 1,3 billones, con B, de años luz de la Tierra. Ese fenómeno a esta distancia, estamos viendo un fenómeno que sucedió hace 1,3 billones de años, no se puede ver con los métodos que tenemos ahora mismo de observación tipo microondas, rayos X o telescopios. O sea que estamos abriendo una ventana más cercana al origen del universo. Sí, totalmente de acuerdo. Tampoco debemos olvidar que la propia Vía Láctea en su centro tiene un agujero negro que se ha predicho y que sus efectos se han medido. O sea que no está tan alejado lo que los científicos están estudiando. También es importante recordar que la física necesita respuestas a las preguntas que formula. Entonces hay parte de la física que no se conoce, que los agujeros negros tienen mucha respuesta, y se pretende con estos estudios cada vez más avanzados poder caracterizar más las leyes físicas. En todo caso, profesor Rodríguez, y ya para acabar, algo que viene de tan lejos y que hace tanto tiempo impresiona. Pues mucho, sí, mucho. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Edith. Gracias. Muchas gracias.